Que Dios le bendiga, amado pueblo del Señor. Mi nombre es Teresa Villalpando del Ministerio Sion del Espíritu Santo. Para mí es un privilegio tan grande de poder llegar a sus hogares a través de las redes sociales, esperando que ustedes reciban este mensaje y sea de bendición para sus corazones. Hoy en este día les traigo un tema, la conversión de Naamán, y les voy a leer la lectura en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, del versículo 1, y vamos a ver hasta dónde lo leemos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Palabra de Dios, hermanos. Amén. Hermanos, Naamán, en verdad, él estaba leproso. Y era un general, hermanos, era general del ejército del rey de Siria. Ayudó a Siria a vencer a Israel y a Judá cuando Acab y Josafat eran los reyes. Y esto, si el tiempo yo sé, les voy a dar los textos en primer libro de Reyes 22, 35, 36. Si lo pueden leer en su casa también. Por medio de él, Jehová había dado salvamento a Siria. Dios fue quien lo usó como héroe en las batallas. Naamán no se daba cuenta que sus logros habían sido gracias a Dios y no por sí mismo. Era este hombre valeroso en extremo,
Es el único gentil que la Biblia llama valeroso. Lo mismo se dijo como en Jueces también 6:12 y en Jueces 11:1 y Samuel 16:18. Pero solamente a este hombre Dios le había dicho que era un hombre valeroso. Este hombre era leproso, pero tenía grandes atributos, pero estaba enfermo y condenado a morir por causa de la lepra. Hermanos, este hombre era general, era un hombre muy importante. Él tenía todos los atributos, tenía dinero, tenía fama, tenía todo. Pero había algo que estaba leproso. Y muchas veces nosotros, hermanos, si lo vamos a lo espiritual como físicamente, tal vez en estos tiempos ya no miramos tanto como aquellos tiempos la lepra, porque la lepra era rápido en el cuerpo y tenían que estar lejos de las personas para que no se contaminaran. Pero ahora sí lo vamos a lo espiritual, mis hermanos. ¿Cuál es la lepra que hay ahora en nuestros corazones, en el alma, ahora en estos tiempos? La arrogancia, el orgullo, hermanos. Este hombre era tan importante y él pensaba, como dice la lectura, que él pensaba que al nomás llegar a donde estaba el profeta Eliseo, él pensó que él iba a salir a elogiarlo, con muchas personas, hermanos, ahora en estos tiempos quieren ser elogiados. Como vienen siendo pastores, evangelistas, que ahora apóstoles, ellos quieren ser elogiados. Este hombre era general y él esperaba que el profeta Eliseo saliera y le diera buenas bienvenidas. Yo no sé qué querría él, pero se enojó porque no fue así. Él quería ser elogiado. Y aparte que era un hombre leproso, quería ser elogiado también porque en él no había humildad, no había nada, sino que había orgullo en la vida de él. Porque por él, hermanos, él podía estar muy vestido por fuera, pero por dentro estaba la lepra. Y así pasa en estos tiempos también. Muchas veces podemos andar muy vestiditos, muy bonitos, pero estamos leprosos por dentro. Estamos llenos de vanidad, llenos de orgullo, llenos, hermanos, de mentira, de arrogancia, de ego. Hay tantas cosas, hermanos, que el corazón o el alma está leprosa. Y es muy importante nosotros en estos tiempos, hermanos, de quitarlos esa vestidura vieja, de quitarlos, hermanos, esta lepra que hay en nuestra vida espiritual y tenemos que aprender a ser humildes. Este hombre, aparte de ser ese general muy importante, él quería que te le diera todo bien fácil. No quería que lo que le dijo el profeta, no quería hacer caso a él. Por eso, hermano, por fuera este hombre podía estar vestido, bien vestido, de lino fino, lo que fuera, pero por dentro, leproso. Por eso en estos tiempos, hermanos, muchas personas usan las mejores ropas, pero que aparentan y son muchas veces las apariencias, pero Dios lo conoce todo y sabe todo. Por eso, hermano, por fuera dice vestido de lino, las mejores ropas, pero por dentro estaba leproso. La gente de nuestra época, hermanos, está vestida con las mejores las ropas caras, elegantes, pero por dentro leprosos con el pecado. Tal vez ya no es esta lepra que se te ve en la piel, pero el pecado está dentro del corazón, dentro del alma, y ahí está este pecado y es la lepra que ahora en estos tiempos hay. Por eso Naamán tenía dinero, tenía valentía, tenía poder. El oído del rey dispuesto a sus palabras, pero tenía lepra, todo, pero no tenía valor de nada. Todo lo que él tenía no significaba nada, hermanos, porque ni con todo el dinero del mundo él podía quitarse esa lepra. Y ahora en estos tiempos, con todo lo que tú tengas, puedes tener dinero, todo lo que tú quieras, pero tampoco no te puedes quitar ese pecado que hay dentro de ti si no eres lavado con la sangre de Jesucristo. En estos tiempos nosotros tenemos que rectificar, mirarnos cuál es la lepra que hay dentro de nosotros, cuál es la lepra que está invadiendo tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos. Es muy importante, hermanos, hacer un examen de conciencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Si hay lepra en nosotros, la lepra es pecado. ¿Qué pecado es el que está dentro de ti ahora en este día? Hay muchos no me van a decir que no hay pecado, que no hay lepra. Tal vez la lepra, como les dije, no es cuando está en la piel, pero está dentro del alma, que es la que te carcome el corazón, tu vida. Hay personas que tienen poder, hermanos, dinero, influencia,
pero sin Jesucristo. Hay personas que tú puedes decir, digas lo que digas, yo no necesito de Dios, pero sí lo vas a necesitar un día. Porque puedes tener oro, plata, lo que tú quieras tener, pero si no tienes Jesucristo, no tienes nada, estás perdido. Así que es tiempo, hermanos, de reflexionar qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida hoy en esta época, hermanos, porque hay muchos leprosos. Puedes tener, dice, pero no tienes nada. El Señor Jesucristo hace referencia a este leproso, aunque en su época había muchos leprosos, como en Lucas, le puede leer Lucas 4:27. Vamos a leer la palabra del Señor, Lucas 4:27. Dice la palabra del Señor. Y muchos, y le voy a leer, dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Para que se den cuenta ustedes, solo una persona fue limpiada en el tiempo del profeta Eliseo. Por eso, hermanos, esta enfermedad que llegó a Naamán fue para llevarlo a la salvación de su alma, porque él era un sirio. Ahora, ¿qué enfermedad está pasando usted en estos tiempos? Pueda que sea para que usted busque al Señor, no para que se quede allí lamentándose de su enfermedad. Es el tiempo, hermanos, que tal vez usted está pasando una enfermedad. Yo no sé, que tal vez está enfermo del corazón, está enfermo de artritis, o yo no sé qué enfermedad tiene usted, o qué pecado está encerrado dentro de usted, que es tiempo que sacar esa enfermedad que está en la vida suya. Tal vez, como le dije, no es lepra, pero ahí está, o pueda que esté lleno de orgullo. Y tal vez usted me va a decir, pero si yo no tengo orgullo. Hermanos, el orgullo o el ego, muchas veces eso está afectando la vida espiritual también. El orgullo, hermanos, es una enfermedad tan grande que muchas veces no lo reconocemos y pensamos y nos sentimos más que otras personas, o de humillar a otras personas también, hacer sentir mal a otra persona. A veces ese es un pecado grande, hermanos, el orgullo. Y es muy importante derribar eso que está en la vida de nosotros también. Por eso, hermanos, era para la salvación de su alma. Los israelitas eran aislados para que no contagiaran a los demás. Como Naamán no era israelita, no seguían estas reglas. Así que en Israel acostumbraban a aislarlos. Pero como este no era, hermanos, él él estaba en su casa con su familia, que ya tenía sirvienta, dice ahí también, que fue esta muchacha que la llevaron también, hermanos. La lepra en la Biblia es un símbolo del pecado en las personas. Toda la fama, el poder y riquezas que tenía Naamán eran opacados ante esta enfermedad que él tenía. Como le dije, él podía tener todo, pero eran opacados todas estas cosas, porque él no podía sanarse, no podía liberarse. Él no podía sacarse esa lepra de su cuerpo. Imagínate, tenía lepra en su cuerpo, hermanos, en su piel, pero también así estaba su alma también. La arrogancia, el orgullo que tenía este hombre. ¿Por qué? Porque era importante, era elogiado por todas las personas, hermanos. Así que es muy importante, por su enfermedad, era condenado a morir este hombre, hermanos, porque no iba a encontrar esa sanidad si no hubiera sido por esta jovencita que le dijo también que había un profeta. No importa lo que tengas, hermanos, muchas veces no importa lo que tú estés pasando, pero si tú buscas a Jesucristo en este día, esta noche, cual día que tú escuches este mensaje, Dios es el único que te puede liberar de cualquier circunstancia que tú te encuentres, sea lepra, cualquier pecado que tú estés cometiendo, que te encuentre en estos momentos. Solamente el poder de Dios puede liberarte a ti de ese pecado que hay escondido dentro de ti, porque todo esto lo lleva a la condenación y nosotros no queremos ser condenados eternamente, hermanos. Nosotros necesitamos ser liberados por el poder de Dios. Solamente Jesucristo puede sacarte de esa circunstancia en la que tú te encuentras en estos momentos. Pueda que sea cualquier enfermedad,
crónica que tengas, solamente Dios te puede sanar, Él te puede liberar, así como Él sanó a este hombre leproso, hermanos, aunque a pesar el orgullo, a pesar que él quería ser elogiado, él quería que Eliseo saliera a recibirlo, pero Eliseo no lo recibió, sino que mandó a su sirviente. ¿Cuántas veces tú has recibido la palabra de Dios por medio de un hermano que tal vez tú has de decir, qué insignificante este hermano, pero más no sabe que lleva el poder de Dios? Muchas veces somos buenos para criticar a las personas, hermanos, pero no ponemos atención qué poder trae esta persona, ese hombre, esa mujer a través de Jesucristo, y se nos hace fácil decir, no, mejor yo voy a ir que ore por mí, este varón de Dios, este varón que es reconocido, pero a veces en aquellas personas que son irreconocibles ante el mundo, es ahí donde está el poder de Dios. Muchas veces tú has de decir, voy a ir mejor a que oren por mí, una persona, no quiero que esta persona ore por mí porque no le creo. Tú tienes que aprender a creer en el poder de Dios, que Dios usa a vasos tal vez insignificantes de lo que tú te puedes imaginar. Este hombre quería los elogios, quería todo, hermano. Entonces dice la palabra del Señor, aquí estoy leyendo también, una israelita recomienda a Naamán a buscar a Eliseo. Es tan joven, hermanos, es como le estaba diciendo, era una que la llevaron, que la agarraron, dice, la llevaron como sirvienta, como esclava. Imagínense que esta muchachita, en lugar de llenarse de odio o tal vez enojada porque la habían llevado a ese cautiverio, que la llevaron de sirvienta, de esclava, hasta para lavarle los pies a ellos, hermanos, ella tenía un gran corazón. En ella no había arrogancia, en ella solamente estaba el amor de Dios en su corazón. Y le dolía ver a su amo que estaba enfermo de lepra. Y ella misma le recomendó a que fuera a buscar a un profeta, a su ama, a la esposa de él, de Naamán. Ahora, si yo vengo y le digo a usted, muchas veces nosotros como cristianos, ¿usted cree que si los comparamos a esta joven, si fuéramos nosotros, qué hubiera hecho usted o qué hubiera hecho yo? A lo mejor le hubiéramos dicho, ay, que se muera. A mí qué me interesa, ¿verdad? O a veces nosotros somos bien orgullosos, hermanos, que nosotros muchas veces miramos al hermano o a la hermana que está necesitado, en lugar de ayudarle, muchas veces le damos la espalda. Y así actuamos nosotros, hermanos, en este mundo, en estos tiempos. No los tocamos del corazón ni tantito, ni tener misericordia por aquel que está necesitado. Pero esta jovencita nos da un ejemplo a mí como a usted en este día, de que ella vino y le recomendó al profeta. Y a veces hay personas que yo he escuchado porque dice, oh, me gustaría ir a tal parte, ir a buscar a esta persona, va a tener un evento tan grande, vende lo que tiene y hasta paga un pasaje de avión para ir a buscar a un hombre de Dios para que le dé una palabra, y resulta que cuando usted llega allá no tiene palabras. ¿Por qué? Porque tal vez usted viajó tan lejos para buscar una palabra y tal vez esa palabra usted la tenía cerca y esta la tenía hasta en su casa. Y mire esta jovencita cómo vino y le dio testimonio que había un profeta de Dios en Israel. ¿Qué le quiere decir a usted también esta noche? Que nosotros también, Dios nos ha dado la autoridad, nos ha dado esa boca para nosotros dar testimonio también, de llevar la palabra de Dios, de anunciar el evangelio, de decir que hay un profeta que ahora, que es Jesucristo. Ahora tenemos un sanador, ahora tenemos a un Dios poderoso, el que nos libera, a invitarlos a la iglesia, a llevarlos a que escuchen la palabra de Dios. Esta joven, si hubiera sido otra, no hubiera dicho nada, se hubiera quedado callada y hay que ver cómo se la arreglaba Naamán, pero no, ella dio testimonio que había un profeta en Israel. Por eso, hermanos, ella trabajaba allí como con la esposa de Naamán. Dios le había permitido que la llevara cautiva para usarla para dar testimonio en Siria. Cuando las cosas pasan, hermanos, es porque Dios lo permite. No suceden por suceder así. Así que cuando le pase algo en su vida es porque Dios lo está permitiendo también, para que usted dé testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Las tragedias, hermanos, a veces son parte del plan de Dios. Tal vez usted está pasando tragedias, dificultades, tal vez no tiene casa, tal vez ahorita no tiene cómo pagar la renta, pero todo lo que está pasando es un plan de Dios. ¿Para qué? Para que usted busque de Dios. Porque muchas veces cuando lo tenemos todo, hermanos, nadie busca de Dios. Ahí ni se acuerdan de Dios, pero llega este plan porque Dios quiere que uno se acerque y que dependamos solamente de nuestro Señor Jesucristo, hermanos.
porque dice para cumplir un propósito grande en Romanos 8:28. Les voy a leer Romanos 8:28, hermanos. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que las cosas, sabemos que las cosas dicen para bien de nosotros, hermanos, para los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Por eso es importante, hermanos. La jovencita usó la necesidad para testificar sobre un siervo de Dios. Así que nosotros, hermanos, no perdamos el tiempo cuando estemos en la calle, donde quiera que usted ande, no pierda su tiempo. Tenemos que aprender a dar testimonio que Jesucristo vive, que Jesucristo sana, que Jesucristo libera y que Jesucristo es el sanador de todas las necesidades y el que provee en todas las necesidades. Es muy importante nosotros dar esa palabra y testificar de que Dios existe, hermanos. La jovencita, a pesar de estar cautiva, seguía teniendo noticias de su casa y de lo que hacía el profeta Eliseo. A veces, hermanos, no importa dónde se encuentre usted. Tal vez usted se encuentra ahorita en lugares que allí no se habla de Dios. Allí tal vez usted se encuentra en lugares que son personas que no quieren saber nada del plan de Dios. Pero usted siempre sigue en ese plan al que Dios la envió a ese lugar, que no sean ellos que la ganen a usted, sino usted ganar esas almas para nuestro Señor Jesucristo. Porque esta joven, ella siempre tenía las noticias del profeta. Si ella tenía esa gran convicción y no se avergonzaba de dar testimonio, era porque sus padres la educaron bien. Por eso es tan importante, hermanos, que esta jovencita, a pesar que no estaban con sus padres, ya era educada, la educaron. Y nosotros de esa misma manera también tenemos que educar a nuestros hijos, que ellos vayan aprendiendo desde pequeñitos la palabra y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, para cuando ya lleguen a grandes, hermanos, ellos puedan testificar que hay un Dios vivo y un Dios poderoso, porque a ella le creyeron, hermana. Y ella no se avergonzaba, era porque sus padres la educaron muy bien, porque le creyeron, porque seguramente era diferente de un gran testimonio. Tenemos que ver nosotros ser la diferencia a los demás para poder dar ese testimonio también, para que nos crean a nosotros. La muchacha, a pesar de tener muchas razones para odiar a sus patrones, se preocupó por ellos y los amaba. Y nosotros, hermanos, como les dije un momentito, en lugar de amarlos, mejor odiamos, ¿verdad? A veces, hermanos, con cualquier cosita ya estamos odiando en nuestro corazón. Y eso no es agradable para el Señor. Y a leguas, hermanos, se nota en la cara. A leguas, hermanos, se le ve a la persona cuando no te quiere hablar, cuando está lleno de odio, de rencor, de resentimiento, que ni te saluda, con solo que te miran, se le nota en sus facciones de su cara. Cualquier cosita, hermanos, y es allí donde Dios no le agrada esas cosas. Esa persona está llena de lepra. Por más que quiera fingir, hermano, se le nota a esa persona en sus facciones, en su cara. Con solo, te voy a poner un ejemplo. Si a mí me mira y yo sé que esa persona ya me miró con facciones, está llena de odio, de rencor, de lo que sea, y en que quiera disimularlo, no lo puede disimular. ¿Tú crees que a Dios le agrada todo eso? Y a veces hay personas que están llenas de odio y rencor y todavía están en los púlpitos. Todavía están predicando la palabra de Dios. Hay personas que todavía, hermanos, ni son tan dignas ni siquiera de pedir una disculpa y todavía están en los púlpitos predicando la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios va a escuchar ese mensaje? Lo que se puede decir, lo que estás causando es mal testimonio. ¿Sabes por qué? Porque las personas que están en las iglesias se dan cuenta cuando tú estás enojada con aquella persona, cuando tú estás hablando a aquella persona. Todo el mundo se da cuenta, menos tú te das cuenta. ¿Sabes por qué? Porque esa persona está llena de orgullo. El enemigo la tiene cautivada y por eso ahí vienen las enfermedades, viene la dolencia, por eso está allí donde viene la lepra. El corazón está lleno de lepra. Por más que quieras aparentar, por más que se vistan bonito, por más que quieran disfrazarse, no pueden. ¿Sabes por qué? Porque Dios escudriña los corazones y es allí donde deberíamos de tener temor nosotros ante la presencia de Dios, no ante las personas. Es Dios el que escudriña los corazones, yo no. Ni usted, hermano, no. Solamente Dios, pero Dios da el discernimiento cuando esas personas se disfrazan
de mentira, de falsedad. Y es ahí a Dios no le agrada. Esta jovencita, a pesar de que estaba en el cautiverio, la habían llevado, estaba sirviendo, estaba de sirvienta, lavando los pies, lo que sea, hermano. Ella no tenía odio ni rencor. Si fuera en estos tiempos, oh, hermano, si es capaz lo sacan de la iglesia a uno también. Porque el mismo odio refleja también la arrogancia, el orgullo. Esta joven es un ejemplo para mí como para cada uno de todos ustedes. Espero que sea de ejemplo también. Que dejemos por un lado las rencillas, que dejemos por un lado las cosas. Ya es tiempo de trabajar como debe ser, de trabajar en la obra del Señor. Es tiempo, hermanos. O sea, parecemos niñitos de kinder, ya parecemos de puros niñadas nomás en las iglesias, perdiendo el tiempo y las almas perdiéndose allá afuera, el demonio devorándolas y en la iglesia comiéndose unas a otras, hermanas. Ya es tiempo de salir de toda esa situación en la que se encuentra el pueblo de Dios en estos tiempos. Tenemos que aprender, hermanos, si no vamos a ser como Naamán, todas leprosas y leprosos, hermanos, y después decimos, ay, ya sabes por qué estoy enferma y por qué me está pasando todo esto. Te está pasando por orgullo, porque no sabes perdonar, no has llegado a los pies de Jesucristo, no has nacido de nuevo. Muchas veces decimos que somos cristianos, que tenemos 20, 15, 30 años y todavía estamos viviendo como aquellos que no han nacido de nuevo, hermanos. Por eso es tiempo ahora de reconocer, hermanos, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. La gran, hermanos, la muchacha, a pesar de tener muchas razones para odiar a sus patrones, se preocupó por ellos y los amaba. La gran herencia que sus padres le dieron fue una buena relación con Dios, que fue de valor cuando estaba cautiva. Ella allí, los padres le habían dado a ellas una buena enseñanza. Ahora en estos tiempos nosotros también tenemos buena enseñanza en la iglesia, pero por un oído entra y por el otro sale. Los pastores, a veces hay pastores de buena doctrina enseñando la palabra del Señor, pero entra por uno y sale por otro, hermanos. Tenemos que entender la palabra del Señor, es tiempo. No, ella no se avergonzó de dar testimonio. Y muchas veces nosotros, ¿cómo queremos dar testimonios, hermanos, si estamos a veces enojados unos con otros? ¿Cómo queremos dar testimonio nosotros? Es una vergüenza, esa es una vergüenza que lo debería dar a cada uno de nosotros. Estar usando los púlpitos, hermanos, estar allá aventando en los púlpitos. Y sentirlos ahí que somos unos santitos, que ya parece que tenemos alitas y que ya nos vamos. Pero alitas de qué, pero tal vez al otro lado, al infierno, hermanos. La verdad, esa es la verdad. Hay que tener mucho cuidado. Dios es más grande que cualquier hombre de esta tierra. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, que tenemos a un Dios poderoso que es más grande que todo. Él dice, Él lo sanaría. Dios sanó a este hombre de la lepra, a Naamán. La joven tenía mucha fe en que Dios usaría a Eliseo. Y entonces, hermanos, nosotros también tenemos que tener fe cuando nos acercamos a la presencia de Dios, que Dios nos va a sanar. Y si hay un hombre de Dios, también Dios lo va a usar para ser sanado de cualquier enfermedad que tú tengas, no solo de lepra, de cualquier pecado que tú tengas o que tenga yo también. Alabado sea el Señor, bendito sea su gloria. El rogar, hermanos, implicaba dejar toda su fama. Este hombre tenía que rogar a Dios. El rogar implicaba dejar toda su fama, poder a un lado y humillarse ante Dios y dejar el orgullo. Ahora, hermanos, deje a un lado, hay que dejar a un lado su ego. Hay que aprender a humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Y él va a contestar nuestra oración. ¿Cómo queremos nosotros que Dios conteste nuestra oración? Si estamos llenos de orgullo. Es importante nosotros dejar a un lado todo eso, hermanos. Haga siempre las cosas como para Dios. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien para Dios. No como para, sino bien para Dios. No para los hombres. Cuando necesite algo, a Dios no se lo va a negar, porque usted está haciendo las cosas como a Dios le agrada. Cuide de su vida. Cuide su salud. Son cosas muy valiosas que no se valoran hasta que no son quitadas. Es muy importante, hermanos, cuidarnos nosotros, nuestra vida física como nuestra vida espiritual. Porque si nosotros nos cuidamos físicamente, también nos tenemos que cuidar espiritualmente. Pero a veces vemos personas que nos cuidamos físicamente, pero no cuidamos lo espiritual. Y andamos
desparramando nuestra vida como de lo te la gana, la regalada gana, ¿verdad? Pero a Dios no le agrada. Estos son consejos, hermanos, que nosotros necesitamos, porque necesitamos nosotros ser libres, ser sanos, así como Eliseo. Eliseo, así como Eliseo le dio a Naamán que fuera 7 veces. No fueron una vez, 7 veces, y hasta las 7 veces él vio en su cuerpo. ¿Por qué lo hizo Eliseo 7 veces, que no fue la primera? Porque ese hombre atraía, había que sanar el orgullo. Ese hombre estaba lleno, hermanos, de tantas cosas, porque era un general. No crea que era cualquier hombre o cualquier, no, era una persona muy importante ante el rey. Era usado. Entonces, pero bajo esas ropas, ahí estaba la lepra. Y dentro de su corazón que estaba el orgullo también. Por eso es muy importante, hermanos, nosotros hacerlos un examen de conciencia, cómo estamos nosotros. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, orar y buscar de Dios y de reconocer cuáles son nuestros errores. Tenemos que aprender a obedecer también, hermanos, a Dios. Obedecer el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida, porque Dios le ha dado un llamado a usted. No para que se quede sentado, no para que se quede calentando sillas, no para que se quede ahí nomás criticando o que se quede chismeando. Porque ahora eso en estos tiempos es lo que abunda, hermanos. Y después, para meterlos en chisme, aún es bien fácil las personas. Pero después se lavan las manos, hermanos, y ensucian a otra persona. Qué bueno que esta muchacha no hizo eso con Naamán, con su patrón, sino que ella dio buen testimonio. Y a veces, hermano, hay muchas personas, le voy a decir, muchas personas en la iglesia, que es bien fácil ensuciar a otras personas y quedarse libre, pero ante Dios nadie se queda libre, hermano, ni un murmullo, nadie se va a quedar libre. Aunque usted esté en su casa escondida, hablando con su esposa o hablando, criticando de cualquier persona, ninguna palabra esa se va a quedar, hermano. Nada se queda ante la presencia de Dios, todo sale, hermano. Y todas esas palabras Dios las toma en cuenta, que un día, tarde o temprano, aquel día cuando estemos delante de Dios, vamos a dar cuentas ante la presencia de Dios. Allí no va a decir, yo no lo supe, yo no sabía. Y sabe que sí, usted lo sabe muy bien, hermano. Sabemos muy bien que el chisme es muy malo, que la palabra dice que nosotros no tenemos que andar de chismosos. Nosotros somos bien fáciles para ensuciar a otras personas y nos quedamos nosotros como si nada. Pero ante usted, o sea hombre o sea mujer, ante Dios, usted no se quedó libre, ¿no, hermanos? Si usted reconoce y sabe todas las fallas que usted está cometiendo, más fácil es reconocer, decirle, Señor, perdóname, ayúdame, y reconocer en nuestros corazones cuáles son nuestras fallas. Pero se nos hace tan fácil de ensuciar, de hablar de las personas, y a veces ese corazón está tan leproso, tan lleno de telas de araña, yo no sé de qué estará lleno, de todos insectos, hermano, que se nos hace fácil a veces. Pero dice que un día más vale, dice, que te pongas la soga en tu cuello y que arrojarte a las profundidades del abismo, donde sea, antes de aventar a uno de sus siervos, hermanos. Hay que tener cuidado de quién hablamos nosotros, hermanos. Ten cuidado si hablas de tu pastor, ten cuidado de quién estás hablando, porque tarde o temprano va a venir sobre ti esa lepra. Y después no digas que no se te avisó. La lepra llega, hermanos, a través del pecado, de cualquier pecado que tú tengas y lo tienes escondido. Ahí está la lepra. Es muy importante que el Señor sea que nos sane de todo eso, hermano. Por eso es importante obedecer al Señor y tener, hermanos, ese verdadero amor de Dios, que nosotros, el amor eterno de Dios, haga y se enraice en nuestros corazones, hermano. Porque la grandeza no te trae nada, ni los títulos, ni la reputación, hermanos. Nada, hermano, te va a salvar, ni cualquier posición que tú tengas. Por grande que seas, por grande que te sientas, nada, estás encasillado, estás allí encerrado en esa situación. Por eso es importante, si quieres un cambio profundo en tu vida, busca un cambio. Si quieres cambiar de corazón, busca a Dios, que solamente el Señor te puede sanar tu corazón mediante una relación con Dios. Tienes que tener una relación con el Señor. Tienes que tener humildad. Tienes que tener obediencia, fe. Recuerda que siempre que obedecer a Dios es más importante que cualquier sacrificio.
Es lo más importante, hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios. Más importante cualquier sacrificio, tú puedes pasar ayunando, tú puedes aguantar hambre, pero si no cambias tu mentalidad, si no renuevas tus pensamientos, de nada te sirve. Lo importante es el ayuno, lo que sea, puedes todo lo que tú quieras hacer, pero tiene que haber un cambio ante la presencia del Señor. Dice que vale mucho más que todo, hermano, sacrificio. Es muy importante, cuando haga algo, es más importante que cualquier sacrificio. Y cuando haga algo malo y lo quiera ocultar, primero voltee a ver allá arriba que hay un Dios que lo está mirando antes de llegar a hacer las cosas. Tenga cuidado con la ambición que lo puede llevar, hermanos, también a la perdición. Hoy en esta tarde, yo les agradezco a cada uno de ustedes que reflexionemos, hermanos, cuál es la lepra que hay dentro de tu corazón. Naamán no solo fue sano de esa lepra, sino que él también llevó una conversión. Si usted lo puede leer del 1 al 19, lea la historia. Está muy hermosa la palabra del Señor, que hasta él llevó cuando ya él regresó con Eliseo, hermanos, porque ya él había sido sano y esa piel le quedó tan hermosa como la piel de un niño. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nacemos de nuevo. Somos como niños, hermanos. Es allí que nosotros tenemos que ser lavados, purificados con la sangre de Jesucristo. Y solamente Él trae la salvación a tu vida. Así que te pido en el nombre de Jesucristo que busque dentro de su corazón si está bien o está mal. Si usted tiene problemas con alguien, con cualquier persona, hermanos, busque esa reconciliación. Y más que todo, pídele al Señor el perdón de los pecados, hermanos. Porque la lepra, como le dije, no solo es de lepra en la piel, sino que el corazón está lleno de lepra, también el alma. Gracias les doy en esta tarde, hermanos, porque verdaderamente ha sido un privilegio para mí. Y también les quería decir que ya en la página va a estar ahí también, que vamos a abrir la célula también y la vamos a tener en una oficina. Ahí en la página, ahí va a estar la dirección, hermano. Gracias por ese privilegio tan grande de haberme dado de poder escuchar y llegar a sus hogares el ministerio Sion del Espíritu Santo. Que Dios me lo bendiga. Gracias.